mi nombre, Juan Manuel Redondo. Soy nacido en Málaga, en España. Llevo viviendo en el Perú desde el año 96, unos 18 años para 19. Mi relación con el ayahuasca empezó en cuanto llegué. Empecé a tomar ayahuasca con mi primer maestro, don Ignacio Duri, en la comunidad de Infierno, con el cual estuve 3 años. Y de ahí he tenido 2 o 3 maestros. Digo 2 o 3 porque a veces no son tan maestros algunos y otros no los parecieran. Don Antonio Muñoz y Chipivo, con el que también estuve otros 3 años. Y de ahí empecé a tomar ayahuasca yo solo, por recomendación de otro maestro, con el cual solo estuve una noche. Que me dijo, ¿y tú qué haces aquí tomando conmigo después de 6 años tomando ayahuasca y con otros, no? Estuve varios años tomando ayahuasca solo porque no confiaba en nadie acá en Cusco con quien tomar. Y las personas que conocía en la selva estaban muy distantes y era muy complicado llegar a ellos, o me producían la misma sensación que la gente en Cusco, ¿no? De no confianza, ¿no? En cuanto a los amigos con los cuales empecé a dar ayahuasca y tomar en Cusco, me preguntaban por el vacío existencial, el origen de los problemas, el auténtico origen de los problemas, la sociedad, las relaciones que tenemos entre nosotros, la vorágine en la cual vivimos, cómo enfrentar eso día a día. Y yo le transmitía eso a mis maestros pues simplemente no lo entendían. Cada uno con su sistema de creencias ve lo que tiene que ver. Entonces, si en sus comunidades, estos señores, o en su cosmogonía, o en su cultura, o en su entendimiento, no entra el problema de fondo, ¿no? Del vacío existencial, ¿no? El sinsentido social en el cual vivimos, si no entra, lo ven normal, para ellos no es un problema. ¿Qué es lo que yo hago cuando doy ayahuasca? Yo no puedo dar ayahuasca una sola noche a una persona, porque en una sola noche difícilmente se llega uno a entender a sí mismo, sobre todo cuando venimos con una carga emocional fuerte. Hay que estar despejando de poco a poco. Yo generalmente suelo dar 3 noches mínimo ya a gente en su casa. No tengo un centro de retiro en el Valle Sagrado, ni un gran centro en mitad de la Amazonía donde van tantas personas, ni nada de eso. Para mí la cosa es mucho más privada, mucho más particular, ¿no es cierto? El neomercado del chamanismo ya es un producto lógico y consecuente de una sociedad esquizoenferma, ¿ya? Que busca compulsivamente ya el solucionar sus problemas a punta de billetes, ¿no? De pagar y pagar y pagar. Y además la gente no tiene tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontré con gente que dice, no, que llevo, pues no sé, 30 años, ¿no? Con este problema, no sé qué, ¿ya? Y tú le dices, ya, pues vamos a tomar durante una semana. No, una semana no, pucha, que no tengo tanto tiempo que perder. Por el amor de Dios, llevas 30 años sufriendo, no puedes invertir una semana e intentar mejorarte. Entonces la gente quiere algo rápido, efectivo, ¿no? Como quien dice, quiere a Harry Potter y su varita mágica, ¿ya? Y el ayahuasca no es eso. De hecho, difícilmente, en mi entendimiento, ¿ya? El ayahuasca cure absolutamente todo, como dicen los chamanes, ¿no? De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo en que ellos curen todo, como dicen, ¿no? Yo estoy más de acuerdo en que uno se cura a sí mismo, que durante la ceremonia uno tiene que aprender a enfrentarse a sí mismo, perder los miedos, decirse las cosas de verdad, a la cara, ¿no es cierto? ¿No? Mi problema es con mi esposa o mi esposo, con mi trabajo, con mi sociedad, ya, y tengo que cambiar esto y aquello, y si se tiene que destruir y desmoronar, se destruirá y se desmoronará, ¿ya? Pero la gente no quiere eso, la gente quiere seguir haciendo lo mismo que hace todos los días, pero sí que le siente mal. Y eso no es curar, ¿ya? Eso no es curar. El asunto parte por el seguimiento. Naturalmente, hablando de la tradición auténtica de la ayahuasca, digo auténtica, la antigua de la selva, se dan comunidades. El chamán está en contacto directo con todas las personas de la comunidad todos los santos días. Podía ver su evolución. Ya era su consejero espiritual, era su psicólogo, era su médico, era todo eso. Ahorita tú vas a un centro a tomar ayahuasca, te hacen un retiro, te cobran un ojo de la cara, que no tiene sentido lo que cobran, señores, ven y métanselo en la cabeza, no cuesta lo que están pagando, punto. Cuando terminas de ahí, te vas a tu tierra, el chamán no está. Y si lo intentas ubicar,
te va a decir, ven que te voy a dar más ayahuasca. Estás creando una adicción personal, ¿ya? No hay en ningún momento un ápice de intención de hacerte dirigir tu vida, soltarte, enseñarte. No hay eso, no hay eso. Incluso en los muy buenos doctores tradicionales tampoco hay eso, porque no lo entienden así. ¿Ya? Es muy complicado encontrarte con alguien que te quiera soltar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de universos culturales de distancia. Los conceptos son totalmente distintos. Para ellos, la enfermedad es un desbalance energético. Para la sociedad occidental, la enfermedad es un choque continuo en la calle con la gente, con el gobierno, con el no gobierno, con el desgobierno, ¿no es cierto? Con la necesidad compulsiva de llegar a ser algo que nunca se puede llegar a ser. Eso no se entiende por ambas partes. No hay ese nivel de entendimiento, ¿no? El poner entera el juicio, investigar la auténtica dimensión de la curación con la ayahuasca es un sacrilegio para muchos de ellos. Eventualmente porque quizá no haya una curación, en el sentido en que yo curo, ¿ya? Quizás es una curación a otro nivel. Quizás la planta tampoco te está curando, te está mostrando, que yo creo que es eso. La planta siempre nos está mostrando nuestra auténtica posibilidad. Como le dije a un amigo, una vez escuché una vocecita que me decía, déjame que te muestre qué va a hacer de ti sin tus miedos. Para mí la ayahuasca es eso, te lo muestra. Cuando la gente se dedica exclusivamente a esto, esto es un gran negocio.